La deserción escolar. La deserción o abandono escolar es un término que se aplica a los alumnos que se ven obligados a retirarse del proceso educativo sin haberlo concluido, por múltiples razones y en perjuicio de su presente y futura calidad de vida. Puede ser temporal o definitiva. Al iniciarse el siglo XXI, 9 de cada 10 niños en Latinoamérica tenían acceso a la educación primaria, cifra que contrastaba con los bajos niveles educativos que persisten en la región y que solo pueden explicarse por un alto índice de deserción escolar. Es muy probable que el cierre mundial de centros educativos en 2020 como medida preventiva contra la pandemia de COVID-19 redunde en un incremento de la tasa de deserción escolar. En marzo, ya más de 850 millones de jóvenes estaban sin clases presenciales. Quizás millones no vuelvan a pisar un aula cuando la pandemia concluya. En 2017, UNICEF calculaba que había alrededor de 123 millones de niños y adolescentes en situación de deserción escolar. La falta de instrucción escolar, sobre todo en naciones del tercer mundo, es un factor que puede contribuir a incrementar los niveles de desigualdad, la pobreza y la violencia global, por lo que es clave apuntalar los sistemas educativos y luchar contra la deserción escolar. Característica de la deserción escolar. Obligatoriedad de la educación. La deserción es un fenómeno relativamente reciente que surge a partir del momento en que las sociedades consideran la instrucción pública como un derecho y también un deber. Se habla de deserción porque la educación se considera obligatoria. Varios involucrados. En la deserción participan no solamente el alumno, también están presentes los padres, docentes, funcionarios del Ministerio de Educación y de la comunidad educativa en general. Inasistencia. Es un proceso que se inicia con impuntualidad y faltas frecuentes y culmina cuando el estudiante ya no vuelve al centro educativo. Bajo rendimiento. La deserción escolar está asociada al bajo rendimiento y es más frecuente cuando los estudiantes reprueban y se ven obligados a repetir el año escolar. Pobreza. El abandono escolar es más frecuente en sectores de bajos ingresos y en países del tercer mundo que en clases más privilegiadas o países del primer mundo. Campo y ciudad. La deserción en zonas rurales es más alta que en las ciudades, debido a una mayor presión familiar para apoyar en el trabajo agrícola y a una menor presencia de centros educativos. Deserción y familia. La deserción es más frecuente en familias desintegradas, donde está ausente uno de los progenitores y donde los niños no reciben suficiente estímulo para continuar sus estudios. Causas de la deserción escolar. Las causas de abandono escolar pueden variar de acuerdo con las circunstancias históricas, culturales y políticas. A continuación presentamos las más comunes. Socioeconómicas. Bajos ingresos económicos familiares pueden incidir en la asistencia del estudiante, al no disponer de recursos para cubrir costos de útiles escolares, transporte y alimentación, o al obligar a la familia a retirar al estudiante para incorporarlo al mercado laboral. Los bajos ingresos derivados en una mala alimentación pueden incidir en el rendimiento escolar y conducir al abandono escolar por desmoralización. Sociopolíticas. Estados muy pobres, débiles o en conflicto, guerras, catástrofes naturales, crisis sociales, económicas o políticas, con una infraestructura educativa deficiente y sin capacidad para apoyar con becas, transporte, comedores escolares, no logran evitar la deserción. Países con mucha violencia social, presencia de pandillas y narcotráfico actúan como fuerzas de reclutamiento y alejan a los niños y adolescentes de las escuelas. Pedagógicas. Sistemas de enseñanza caducos, docentes mal pagados, mal capacitados o desmotivados pueden ser un factor que empuje a estudiantes a alejarse de las instituciones educativas. Los docentes en el tercer mundo suelen sufrir mucho maltrato laboral.
Alimenticias. La desnutrición o la mala alimentación en general pueden provocar un bajo rendimiento escolar y llevar a la familia a retirar al estudiante de la escuela para ponerlo a trabajar. Familiares. Familias desintegradas, alcoholismo, drogas, desempleo inciden en la voluntad del alumno para continuar el proceso educativo. Otro factor puede ser el embarazo adolescente o discapacidad de los progenitores. En las familias desintegradas o conflictivas no se supervisa ni se hace seguimiento a los hijos en edad escolar, lo que puede favorecer la deserción. Multiculturales. En sociedades multiculturales, la imposición de una cultura o lengua dominante sin tomar en cuenta factores culturales y lingüísticos locales puede favorecer la deserción escolar como una forma de resistencia o por falta de comprensión del material pedagógico. Infraestructura y efecto embudo. En muchos países hay una desproporción entre los diferentes niveles educativos, más escuelas primarias que secundarias y aún menos institutos de educación superior. Esta situación incrementa la presión en los estudiantes y con frecuencia favorece su retiro. Ideológicas o religiosas. Cuando hay conflicto entre las políticas de un Estado y la religión o la cultura dominante. Por ejemplo, cuando se impide a las niñas, bajo amenaza de muerte, asistir a la escuela. Tipos de deserción escolar. Deserción precoz. Cuando el alumno no se presenta en las primeras etapas de un nivel educativo a pesar de haber sido aceptado o disponer de cupo. También se habla de deserción precoz cuando se presenta en la etapa de educación inicial, preescolar. Deserción temprana. Cuando el abandono se da en los primeros meses de estudio o en los primeros años de primaria. También cuando se da en los primeros semestres de una carrera universitaria. Deserción tardía. Es cuando el estudiante abandona a una etapa avanzada los estudios, en primaria, secundaria o la universidad. Deserción parcial. Se refiere a un retiro temporal del proceso educativo por distintos motivos y presupone la reincorporación del alumno una vez desaparecida o superada la causa que provocó el retiro temporal. Deserción total. Se habla de deserción total cuando el estudiante abandona por completo el proceso educativo, sin haber concluido alguna de sus etapas sin el certificado escolar o diploma.